Hola. Bueno, ahora se conectarán Alejandro y Vanessa. Y ahí, mientras os vais conectando, para que se sumen. Aquí están. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas de hacer este directo con ustedes. Bueno, ya explicaremos con detalle, pero la verdad es que muy agradecido porque hayan aceptado la invitación y que podamos hablar pues de su proyecto, pero que me parece un proyecto pues bueno, como ustedes mismos desarrollarán, pero un proyecto pues de la astrología del futuro, para decirlo de alguna manera, es decir, hacia dónde, bajo mi punto de vista, hacia dónde creo que avanza la astrología, ¿no? Y por Bueno, esto pues muy agradecido. en realidad gracias por nosotros, estamos agradecidos por tu invitación y bueno, ojalá estamos acá con ganas, animados de comentar lo que quieras, de Claro, preguntas o explorar. Bueno, en realidad podemos empezar yo haciéndote la pregunta a vos. sí, ¿Por claro. qué, por qué crees que es como la astrología del futuro o en qué sentido crees que lo Mm, que podemos llegar a hacer tiene que ver con ello? mm. Bueno, así de entrada, yo los conozco pues a través de su página, de su cuenta, ¿no? En Instagram. No tengo los libros, por lo que me he ido viendo, pues tienen 3 libros editados, ¿no? Si no voy mal. Sí, Y bueno, aparte pues tienen un tarot, ¿no? El Visual Zodiac. Y bueno, entonces, ¿por qué extraigo esta, digamos, esta idea, ¿no? Pues básicamente porque me parece que integran, pues, por un lado, pues la astrología propiamente tradicional, con su bagaje, con su, pues no sé, pues con su desarrollo, ¿no? Ya sabemos, pues, como toda ciencia, pues ha tenido sus altibajos y tal. Y por un lado, pues esta pata, ¿no? O esta parte, para decirlo así. Y por otro lado, pues por lo que he ido también viendo, pues también trabajan todo lo que es, pues desde un punto de vista más, como decirlo, wilberiano, diría, o me atrevería a decir, pues en un enfoque como más holístico, ¿no? Que esto hace pues como que se conjunten varios aspectos, no solo de la tradición astrológica, sino pues otros aspectos que me parecen muy potentes, ¿no? Poderlos conjugar y que a la vez, ¿por qué no decirlo? Pues al ser también argentinos y yo conozco pues, bueno, Alejandro Lodi, ¿no? Trabajo de Alejandro Lodi o de Caruti, por citar, ¿no? Y también sé que, bueno, tal como al menos lo voy viendo, María Blaquier, por ejemplo, también, ¿no? Pues voy viendo pues cómo el trabajo en Argentina a nivel astrológico es como muy sólido, muy potente en el sentido este, ¿no? Pues de cómo estar desarrollando unas líneas que me parecen pues súper interesantes, ¿no? Y bueno, y su trabajo pues la verdad es que esto, ¿no? Me fascina mucho. buenísimo. Bueno, sí, un poco creo que coincidimos, ¿no? Creo que acá Argentina, Buenos Aires particularmente, creo que tiene la particularidad de... A veces se dice que Buenos Aires es una... estadísticamente hay más psicólogos por habitante que en ningún lugar Mm, del mundo. Entonces, mm, hay algo muy habitual en el día a día de lo porteño, de lo argentino, mm, que está muy ligado al interés por el mundo psíquico, el mundo sí, psicológico, todo el atravesamiento ligado a lo vincular, por, bueno, será por mm, tanto por la inmigración que hemos tenido de ujú, Europa y si claro. conoces, bueno, no sé si conoces Buenos Aires, pero es una ciudad muy intensa a nivel, en todo Sí, nivel y a nivel vincular. Entonces yo creo que sí, sí. eso genera un enfoque de lo que son las relaciones humanas
Mm, muy connatural a nosotros. Y obviamente claro. eh, tenemos una, digamos, una historia acerca de lo astrológico también muy importante en Argentina. Ujú, El Centro Astrológico de Buenos Aires fue, tengo entendido, una de las primeras instituciones en Sudamérica de ujú, ofrecer una mirada, creo que cumplió 60 años, si no me equivoco. ujú, Muchas personas autodidactas, y desde el 87 Casa 11 con Eugenio Caruti también generó claro. también una explosión desde otro lugar de la astrología, y de Claro. alguna manera, no sé si es demasiado decir, pero fundamentalmente todos los interesados en la astrología en Argentina venimos de ese árbol, ¿no? Claro, de esa Papa línea. Casa 11, Nuestras raíces, nuestras raíces, digamos. Claro. Caruti, Y Lodi. bueno, y en estos últimos años, creo que en España también, bueno, en Hispanoamérica, ha Sí, habido una explosión de interesados en la astrología, y nos parece muy bueno, a veces en un sentido quizá lo podemos hablar por ahí no tan bueno, pero sí. que haya tantas personas genuinamente interesadas en Ujú, descubrir sí, este lenguaje astrológico como nunca antes quizás en la mm, historia. Y ahí exacto. somos como Sí, una voz más sí, diferenciada. yo por ahí quería como agregar, ¿no? A todo esto que viene como desde las raíces y hacia ese futuro que vos decís, que de alguna manera nosotros fuimos encontrando un estilo, un objetivo, una forma de usar la astrología Ujú, que apunta más que nada a la exploración del interior de la persona y de ujú, cómo ese interior a veces está, mm, algunas partes de ese interior están desarrolladas, pero otras no. La mayor parte de las claro, personas que se acercan a consultar su carta claro. natal o a estudiar, dicen, uy, cuántas cosas que había dentro de mí que yo no conocía. Mm, Y es como que la astrología nos ayuda a descubrir esas cosas, esas partes, y la persona que empieza a enterarse de eso, empieza a sentirse más entera, justamente, enterarse mm, y sentirse más claro, íntegra, claro. porque se descubre a sí misma con muchas otras cosas. Y esta cosa holística que nosotros decimos que es parte de este enfoque, tiene que ver con que sabemos que no es una cuestión mental conocerse a sí mismo. Claro. No es que yo leo un libro acerca de mí o leo un mapa acerca de mí, Claro, sino que digo, estos símbolos me traen emociones, me traen sensaciones corporales, claro, contracturas, liberaciones, me conecta con un sentido de la vida, y eso va como claro, haciendo que un proceso claro. sea holístico, es eso, es como abarcativo de muchos niveles del ser. Ujú, Y claro. en eso nosotros como que fuimos profundizando cada vez más y fue lo que... Claro, tenemos, es como, a veces como se dice, la salsa secreta, ¿no? De la Claro. astrología que proponemos es esto que trata Mm, se quedó colgado. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? Ay, ¿no? Sí. ¿Me ven? Está buenísima la conversación. Sí, me ven. Ok. Bueno, para saber si fue... Ahí Hola, de estamos. nuevo. volvimos. Bien. Ay, te estaba escuchando y Alejandro estaba muy interesante lo que estabas diciendo. Sí, que un poco esto, ¿no? Como eh, quizás el diferencial que pudiera existir es que nosotros tratamos de tomar pero muy en cuenta que la astrología no solo, como decía Vane, no solamente entra
por la claro, mente, por conocer, claro, por leer, sino que va transformando claro, holísticamente nuestras emociones, inclusive nuestro cuerpo, nuestra claro, mirada de la vida en términos del alma, del espíritu, del claro, destino, de los vínculos, y eso claro, genera mucho movimiento en las personas. O sea, eh, claro, uno no puede no ser transformado cuando uno estudia astrología, básicamente, cuando claro. se involucra. Qué bueno. Bueno, cuántas cosas. Estoy muy emocionado. La verdad es que cuántas cosas que están saliendo y súper interesantes. Si os parece, pues no sé, pues así de entrada podemos, si podéis hacer una definición, ¿no? De qué es astrología con H intercalada, ¿no? Para que la gente también Vale. entienda pues la diferencia. Sí, nosotros decimos que la realidad, vale, no solamente, o sea, no Sí, nosotros, sí, sí, coincidimos sí. con el holismo y con lo Ujú, sistémico en entender ujú, la realidad como sistemas dentro de sistemas y lo ujú, holístico como partes dentro de un todo, casi como en la estructura fractal, ¿no? Entonces, ujú. eh, en una carta natal, que decimos que puede como indicar la conexión entre un individuo y la totalidad, bueno, hacemos ese registro de que hay muchísimos niveles Ujú, eh, que están presentes en la carta natal y para nosotros es importante considerar que hay diferentes niveles más que sea un mapa, digamos, claro, bidimensional que inclusive ujú, describa a la persona, porque claro, hay como una especie de uso de la astrología que es, voy a tomar la carta natal, la carta astral, porque esto describe lo que soy. Como si el claro, astrólogo supiera lo que uno es antes que uno mismo. sí, Y claro. para Mm, nosotros, la carta natal nos ayuda a, eh, bueno, profundizar en el potencial energético ujú, multinivel que podemos ujú, llegar a ser dependiendo de todos los condicionamientos que podamos tener en términos de sexo, religión, raza, estatus ujú, social, ujú. país, especie. Qué bueno, ¿No? qué bueno. ¿No? Ujú. Hay un chiste que siempre pongo, es que yo a veces soy medio crítico con la parte así como más predictiva, más Sí, ujú, afirmativa de la astrología, que claro. dice, no, porque vos en la carta natal podés llegar a ver si es un asesino, si la persona es Mm, homosexual, y Batman, ese mm. es Robin, y Batman le responde con un cachetazo, en una carta Sí, natal no podés ver, solamente con ver la carta, no podés si es la carta de un jabalí, o de un pato, o de un país, exacto, ¿no? exacto. Mm, Y una cosa que me parece que también está interesante de esta mirada, de ver como más el todo, es poder salir de la carta natal como mapa estático ujú. o de Qué uno bueno, como un ente qué estático, bueno. sino que todo es un proceso, ¿no? Es como que la astrología es la como algo así como el arte Ujú, de interpretar símbolos que se mueven en el tiempo o que van cambiando de forma a lo largo del ujú, tiempo. ujú. Y eso Claro, es súper sano, me parece, porque no es que la astrología te describe, sino que la astrología te claro, permite ir profundizando, ir claro, transformando, ir revisando y cambiando, Actualizando. actualizando claro. todo lo que cada uno de nosotros va haciendo. Por eso a veces en lugar de decir yo soy, es yo estoy siendo Mm, la ujú, clave, ¿no? De verse en ujú, un proceso. ujú. En un proceso, Eso ¿no? Ujú. es muy Claro, tranquilizador para cada uno de nosotros, porque uno podría decir, bueno, claro, hasta ahora me salió ser, qué sé yo, claro, serio y estructurado. Bueno, pero eso no soy yo, no soy serio y estructurado. Por ahí tuve que hacer serio y estructurado para sobrevivir en un claro. entorno, Ujú, conformar mi, qué sé yo, definirme de alguna forma, pero en realidad tengo muchas otras partes y puedo ir eh, siendo otras claro, cosas que ujú, me van dando más riqueza, ¿no? Entonces claro. está bueno eso de moverse en el proceso. Mm. Me encanta este enfoque, ¿no? Qué bueno, sí, porque así de entrada, Vox Populi es como una idea de que la astrología es algo así como predictivo por un lado y que por otro lado, como decías tú, Vane, ¿no?
como que la persona viene y te va a decir, o sea, y el astrólogo, la astróloga, te van a decir, usted es así y yo qué sé, ya te van como a clasificar, ¿no? Y a partir de aquí, pues tu percepción de la vida, tu, digamos, tu destino, tu desarrollo, etcétera, es como que ya queda como muy marcado, ¿no? Entonces, Mm, esto, ¿no? Pues la idea de que, uy, el astrólogo, tú sabrás mucho más que yo, ¿no? Y por lo tanto tienes más poder que yo, ¿no? En cambio, claro, este cambio de orientación, de pronto, no, o sea, la astrología te está empoderando, te está dando unas herramientas, yo te las estoy mostrando, te puedo pues indicar, ¿no? Pero a partir de aquí, pues, cómo lo tomas y qué haces con esto, pues es tu responsabilidad, ¿no? Por lo por tanto, supuesto, Claro, por hay supuesto. algo que nosotros hacemos hincapié mucho, porque uno puede decir, bueno, pero si entonces la astrología no te sirve para ver cómo son las personas, ¿para qué sirve? Podría ser una bueno, claro, un cuestionamiento, ¿no? claro. Pero eso, digamos, el prejuicio que en la carta natal está todo y un lector, un astrólogo, Mm, puede leer eso como si fuera un libro, entonces ahí está todo, mm, y eso no se, o sea, mm, mm, no se manifiesta así porque todo, si fuera claro, así, digamos, el universo estaría dominado por los astrólogos, que sabemos todo de todo, si no es así. no, claro. Por, por eso nosotros hacemos como la acentuación de que una cosa, o sea, ¿para qué es una carta natal? Bueno, es un mapa energético, llamémosle. Ujú, Un mapa energético singularizado. ujú, Pero un individuo es un individuo con sus miles de condicionamientos. Y ujú, lo que podemos leer en la carta natal sería cuáles son las distancias que existen entre la ujú, persona, la psique de la persona y cómo ujú, vive la vida esa persona con el potencial energético que está claro, simbólicamente representado en la claro, carta. Entonces, siempre es claro, una distancia entre cómo está la persona, en esa persona puntual y su ujú, energía singular. claro, Y vos mm, podés ver la claro, energía singular, en el mejor de los casos, pero no podés saber el condicionamiento o la distancia psicológica hasta claro, no hablar con la persona, hasta no tener claro, esa persona Claro, ahí acá delante. se suma a lo que es la carta la consulta astrológica como fundamental ujú, para poder claro, conocer la carta natal de alguien. No es un simple dibujo que se presenta ahí y el astrólogo interpreta todo, sino que eso dentro de un encuentro con la persona, un encuentro donde se habla, donde se profundiza, se le pregunta, donde la persona puede expresarse a sí misma, ahí aparece el claro, potencial que para nosotros tiene la astrología, ¿no? Y cuando antes hablabas, me vinieron como dos palabras, ¿no? Esto que hablabas del empoderamiento, y me venía también mucho la palabra libertad. Y me parece mm, que hay como digamos, si uno dijera, bueno, ¿para qué me sirve conocer mi carta y entrar en este proceso de transformación? Bueno, justamente para encontrar empoderamiento y libertad. claro, Empoderamiento para poder conectar con los propios fortalezas, talentos, cosas que, tesoros internos, y libertad para poder ir soltando de a poco los condicionamientos que nos impiden ser nosotros claro, mismos. Eso, ¿no? claro, En ese sentido, libertad. Porque ujú, estamos cargados de condicionamientos, todos a nivel claro, individual, social, colectivo, o sea, estamos claro, llenos de mandatos y condicionamientos, que no es que no sean importantes, son ay, importantes no, los condicionamientos, claro, pero claro, hay condicionamientos que nos definen el camino, un camino para recorrer al principio, y otros que nos limitan y no nos permiten ser. Entonces, ahí es claro. como, ese es el trabajo, ¿no? Sí, Sí, y ¿quieres decir? Di, Alejandro. no, que pensaba, el primer condicionamiento de todos, el que está por debajo de todos los condicionamientos, es el de creernos que somos individuos Claro, separados de los demás. sí, claro, Individuos totalmente desconectados de nosotros, de la naturaleza, de la sociedad, del planeta. Somos yoes al que claro, le pasan cosas. Entonces, ese es el primer condicionamiento perceptivo que es muy claro, difícil de hacer explotar, porque cuando uno se claro, mete, como decíamos antes,
muy profundo con la astrología, empecé a ver que está todo sincronísticamente conectado. Eh, y que el otro está en la carta de uno y Ahí. yo estoy en miles de cartas, como vos también, ¿no? Claro, claro. Eso es interesante. Sí, me encanta también, ¿no? Volviendo pues a poner el énfasis, ¿no? O sea, en el enfoque y ya están, bueno, están apareciendo pues muchos temas también paralelos, ¿no? Que hacen que, bueno, pues esto, ¿no? Que la propuesta que hacéis, ¿no? Astrología con H intercalada, ¿no? Pues vaya tomando cuerpo. Habéis hablado del ser, por un lado, libertad, empoderamiento, y entonces iba pensando, o me venían imágenes, ¿no? Y una de estas imágenes, por ejemplo, es la que también utilizáis pues, en vuestra cuenta, pues, distintas cartas, o sea, como distintos niveles de la misma carta, ¿no? Y a la vez atravesadas por el ser, ¿no? O sea, este centro, ¿no? En el cual... Y también el trabajo que hacéis también me parece súper interesante, el trabajo que hacéis con la sombra y con la luz, ¿no? También, pues, poniendo, digamos, de manifiesto como una carta, pues, que tiene una potencialidad, que tú ves una carta, yo qué sé, de cualquier persona, ¿no? Que haya podido ser relevante, ¿no? Siempre se pone este ejemplo de Adolf Hitler, ¿no? Por ejemplo, alguien que ve una carta pues de un Aries, hay de un Tauro, perdón, y esto, ¿no? Entonces ve la carta y dice, pues, bueno, esta persona en principio no tiene por qué manifestar, pues, ¿no? Pero en cambio, claro, es lo que decimos, ¿no? O sea, esa persona está viviendo esa singularidad en función, pues, de sus condicionamientos, bueno, de todo lo que lo lleva a vivir esta singularidad, ¿no? Y podemos, pues, desplegar esa carta hacia un lado o se puede desplegar hacia otro, ¿no? Y ahí está, bueno, esta propuesta, este trabajo tan interesante, ¿no? Sí, por eso a veces nosotros en nuestras clases solemos, sobre todo al principio, eh, desilusionar a nuestros estudiantes. Los que superan la desilusión después se quedan copados, pero al principio puede ser como muy desilusionante en el sentido que, bueno, una carta natal uno no puede saber de antemano si se trata de un genio o de un esquizofrénico, Claro, porque no está en la carta natal. claro. Ahora, sea un genio, sea un esquizofrénico, por decir algo, tiene su luz y su sombra, y la sombra es tan fundamental Claro, como la luz porque nos enseña aquello que todavía no pudimos como integrar. Y, ¿no? claro. y esa sombra lo más loco de la astrología y de la vida, diría. O sea, lo loco de la astrología es que la astrología lo podría como Ujú. ver, pero la vida misma te va mostrando que los demás eh, te traen aquello que cada uno necesita aprender, así como, Ujú. y la segunda parte, aquellos que están Claro, conectados con cada uno, si nosotros somos parte de esa constelación, bueno, es porque por algo estamos en la vida del otro. claro, Y claro, comprender esa conexión es muy importante en términos de luz y sombra, ¿no? claro, Sí. claro. Ujú. Es como una Sí, dimensión sí. vincular que se Vale. agrega, ¿no? A esta dimensión del ser. Ujú. La dimensión vincular que aporta, mientras más aprendo a vincularme con los otros, a observar y a observarme en los otros, más aprendo de mí, pero al mismo tiempo más aprendo a vincularme cada vez más sanamente. Porque a veces Claro. hay como también hay una nueva, ¿no? Onda esta de, me quiero conocer a mí mismo, a mí mismo, a mí mismo. Como hay una cosa muy a Sí, veces muy narcisista, ¿no? Bueno, yo hago esto para mí mismo, para mí. Pero en realidad claro, una parte soy yo y claro, otra parte la tenemos que construir entre todos. Todos queremos ser yo claro. mismo y que el mundo sea mejor, pero es imposible que sea solamente siendo yo mismo, ¿no? Claro, es una El lucha. mundo mejor tiene que ser vincular, lo tenemos que construir entre todos. Y eso Claro. es un movimiento, porque tampoco es que uno tiene que perderse en los otros, es cómo hago Claro. ese movimiento hacia adentro y hacia afuera para, Mm. vuelvo a mí, me conozco, ahora vuelvo al afuera,
aprendo a vincularme, aprendo a Claro, cosas nuevas porque me traen los otros, ¿no? Y vuelvo, y claro. así es un ida y Mm. vuelta que nos enriquece a todos. Es desgastante en un punto. Es estamos muy cansados de conocernos a nosotros mismos. Bueno, esto es lo súper interesante, ¿no? Que por eso también, pues, por ejemplo, la propuesta que hace Ken Wilber, ¿no? Con todo el despliegue de los cuadrantes, etcétera, ¿no? Es interesante porque, claro, uno puede, pues yo qué sé, ¿no? Ahora si lo enfocamos más a nivel de carta, ¿no? Uno quizá puede estar viviendo, pues, yo qué sé, pues el arquetipo ariano y puede estar viviendo, pues, ese Neptuno o ese Sol, ¿no? De una forma, pues, como muy relevante, por decir algo, ¿no? Y claro, y uno se identifica con eso, ¿no? Pero eso no quiere decir, no significa que esté viviendo su carta, todo su potencial, y a la vez, claro, pues yo qué sé, pues si de ese Neptuno pasamos a un Saturno pues no sé, pues en Tauro, por decir algo, ¿no? ¿no? Entonces es como, claro, ¿cómo hago yo para poder combinar pues esta energía pues neptuniana, tal, y de pronto pues estructurar, ¿no? Ante la realidad o ante el sentido del límite, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay claro, y yo te puedo, o sea, la persona puede venir y yo te puedo explicar, ¿no? Te puedo decir, bueno, tienes aquí, yo qué sé, ¿no? Pues un superpotencial, pues para estructurar este Saturno en Tauro, pues para estructurar, pues, cosas de, no sé, pues de placer o, ¿no? Por decir algo. Pero, claro, no, es que yo estoy viviendo, pues, no sé, mi parte más adictiva o mi parte más, ¿no? Entonces, Claro, está bueno esto que estás diciendo, porque a veces para poder identificar alguna parte nuestra que no identificamos o para mm, vivir más sanamente alguna de nuestras energías, necesitamos que otra parte se aplaque un poco, o se calle un poco o claro, tome otro lugar, porque hay claro, fuerzas, hay energías que como si se apoderaran de nuestra vida. Entonces, por claro, ejemplo, como vos decías, una persona con mucho Tauro y con mucho Piscis, por ejemplo, supongamos que no puede conectar con su parte terrenal, con el cuidado de su ujú, cuerpo, con el placer de vivir, con las necesidades básicas, y en mm, cambio está tomada por adicciones. claro, Bueno, ¿cómo hace la persona? Porque por un lado tiene el potencial de cuidarse a sí misma, su cuerpo, sus necesidades básicas, poder satisfacerlas y ser un generador de energía, pero por el otro se está ujú, consumiendo en su otra claro, parte. claro, Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, eso se puede explorar porque la astrología tiene un lenguaje tan hermoso para mm, explicarnos cosas súper complejas de la psique. ¿Por qué esa mm, persona está viviendo Piscis de una forma adictiva si en realidad Piscis claro, tiene todo otro hermoso claro. potencial para ser desplegado? Claro. Bueno, ahí hay heridas del pasado, hay condicionamientos, hay miedos probablemente a Claro, expresar o dinámicas enfermizas, tóxicas que la persona está. mm, Y claro, todo eso forma parte de un todo. Entonces, poder darse cuenta que tanto si trabajo lo taurino como si trabajo lo pisciano, estoy trabajando sobre mí y sobre esa posibilidad de integración claro, que entre las dos energías tienen un potencial de claro, plasmar la sensibilidad cósmica y el amor universal en claro, la Tierra, entre Tauro y claro, Piscis, Por- por decir un claro. sí. ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Pero todo eso es Ujú, súper interesante porque, por supuesto que a veces en una consulta astrológica tenemos que ser conscientes y derivar, si hay, por ejemplo, casos de adicciones o trastornos. claro, claro, No claro. resolvemos todo en una consulta, no resolvemos todo, pero dentro de los límites normales, normales entre comillas, me refiero a cuando no hay una Sí, sí, patología o sí, no hay sí, una sí, cosa sí. que tenga que ser tratada Ujú, por un psicólogo, sí podemos trabajar con todo esto. Y la claro, persona se lleva cosas para trabajar, para explorar. Es súper sanador. Y por eso también una cosa que a nosotros nos parece muy rica es cómo articular la astrología con otras mm, herramientas, con otras miradas, ujú, ¿no? Por ejemplo, eh, esto, ¿no? De la gran cadena del ser, de la filosofía perenne, ujú, ujú. o a mí particularmente el modelo wilberiano con reservas, que ya si querés podemos Mm, hablar, sí, sí, o sí. el coaching ontológico como
herramienta de consulta o tener cierta idea de qué se tratan los trastornos psicopatológicos o Claro, eh, como las constelaciones familiares. O sea, claro, hay sí, tantas sí. cosas que a uno le pueden enriquecer la consulta que trascienden solamente lo específicamente Incluso técnicamente, cuestiones astrológico. corporales, como por ejemplo podrían ser enraizamientos físicos, Claro, pueden ser meditaciones, la capacidad de hacer visualizaciones que van permitiéndonos conocer nuestra realidad desde distintos canales, claro. conocer desde el cuerpo, desde nuestra intuición, desde nuestra capacidad analítica mental, en fin, miles de No, formas, ¿no? pensaba, vos sos profe de yoga, ¿no, Sí, Daniel? sí, Nosotros hace un año Un ya, año más o hace que menos, estamos haciendo bien, regularmente muy yoga. regularmente, y bueno, estamos fascinados, nuestra profe, no creo que nos mire ahora, es una señora de 82 años, es Un una poquito más. genia, qué un poquito bueno, más, y qué bueno. pensaba, ¿no?, esto del yoga como un entrenamiento que va mucho más allá de lo físico, ¿no? También mueve las emociones, la mente. Bueno, ¿cómo, cómo hacer un yoga, como que la astrología sea un yoga desde lo astrológico en sí mismo, ¿no? Que también Claro, impacte en lo físico, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo espiritual. claro, Porque ese es el camino, sí. claro. Mm. Sí, tal como hemos estado apuntando y comentabais, ¿no? Pues es un momento también a nivel histórico, ¿no? De desarrollo, pues tanto en lo vertical como en lo horizontal, ¿no? Es un momento histórico que posibilita que se estén dando, pues, todo este, digamos, de este cúmulo de factores para que se produzca, pues, un trabajo tan brillante y tan interesante como el vuestro, ¿no? En el que desplegáis, pues, pues esto, una mirada, pues, holística, una mirada con pues recogiendo y a la vez, o sea, recogiendo de distintos lugares y a la vez llevándolo a un lugar común, que en este caso pues es la astrología, ¿no? Y que tiene pues esas resonancias que permite que la persona pues, ¿no? Viene a consulta y yo qué sé, pues pueda salir pues normalmente la gente viene con un prejuicio, ¿no? O sea, voy Mm. para que, no sé, ¿no? Pues me digan cosas buenas, cosas malas y a ver cómo hago, ¿no? Pero tal como lo estamos planteando y como lo estáis, como enfocáis el trabajo, ¿no? Es como que esa persona llega y muy a diferencia de lo que habitualmente pues uno piensa que es la astrología, pues está llevando, pues no sé, pues quizá una visualización, quizá un enraizamiento o quizá, pues no sé, ¿no? Pues la capacidad de poder entender que, bueno, pues esto, ¿no? Que de forma concreta ese, pues ese mercurio que nos está haciendo la vida imposible porque resulta que no callo ni para atrás y digo cosas que tal, ¿no? Pues de pronto, wow, pues quizá con este ejercicio que, ¿no? Y ahí la Mm. persona puede también entender cómo se va conjuntando todo desde un punto mucho más armónico, mucho más orgánico. Sí, está bueno esto que mencionas y como es como que la persona se va con la sensación de que puede hacer algo ella por ella misma, que no es Claro, que dependo de lo que me dice el claro. astrólogo, dependo de lo que me dice, no sé, Mm, sí, cualquier cosa en la que uno crea o deposite su poder, ¿no? Como es la claro. posibilidad que cada uno de nosotros tiene de sanarse a sí mismo. Es Mm, como de sanarse, hablando de sanación, me parece que es una palabra interesante mm. también en nuestro enfoque, no Sí, como, claro. bueno, ahora me curo de todas mis enfermedades y males, pero sí la sanación entendida como una búsqueda continua del equilibrio que Claro, incluye todos estos planos y que claro, va permitiéndonos como resolver cosas que claro. están ahí abiertas, quién sabe desde cuándo. A veces hay cuestiones emocionales muy profundas que ni siquiera nos damos cuenta, que están escondidas, Total. que a veces ni siquiera Claro. son nuestras, que son de nuestros antepasados y nosotros las tomamos como Claro, como propias propias, claro. y las Mm, vivenciamos, y a veces es necesario que lo hagamos, ¿no? claro. Porque todo esto parece muy fácil, pero en realidad no es tan fácil, porque cuando No. uno se encuentra con una herida profunda o con algún trauma, ¿no?
hay que trabajarlo, hay que tolerarlo, pero Claro, sí. como que fomentamos eso, ¿no? Fomentamos que cada uno vaya a buscar y a resolver, y esto implica hacerse cargo de uno mismo, hacerse Claro, responsable de la propia vida. Como que claro. a veces la persona viene diciendo, bueno, yo, porque mi mamá, porque mi marido, porque qué sé yo, y la idea sería Sí, como, Bueno, ¿y vos qué? claro, y bueno, a ver, claro. volvamos a tu vida, a ver qué podés hacer con eso. Bueno, entonces puede ser incómodo que me digan que mi marido no Claro, tiene la culpa, que mi mamá no tiene la culpa, ¿no? Es incómodo, pero necesario. Mm. claro. Y aquí está el arte de la astrología o del astrólogo, ¿no? El poder también, pues, o sea, plantearle cuestiones, ¿no? Que ayuden a esta persona, pues, a volver a su centro, por un lado, y a la vez también tener, pues, con este mapa, pues, poder ver las salidas, ¿no? O sea, pues, ¿qué opciones tengo, ¿no? Ante algo que me paraliza, que... Y esto es algo que realmente, bueno, ¿no? Cuando sucede, pues, en consulta, se produce algo como muy mágico, ¿no? Y, no sé, pues me acuerdo, por ejemplo, ¿no? De un caso de una chica que me decía, pues es que nunca lo había verbalizado así, no, nunca lo había... Y de pronto le estás dando pues ahí un clic y esa persona, Mm. ¿no? Sí, el famoso insight. El Insight, eureka claro. Claro, Sí, ajá. Eureka. Sí, 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 claro. sí. Sí, sí. es Claro, y muy, es... Dime, dime. como un punto de quiebre, a veces se le dice, ¿no? También es el punto de quiebre. La persona Claro, se da cuenta de algo nuevo claro. y cambia todo. Estoy tratando a mi pareja como si fuera una madre, ahora lo veo. Tipo, Cuando se da cuenta así, claro. es Y Claro, maravilloso. tantas cosas. y como decías tú, ¿no, Vane? O sea, una cosa es la teoría, ¿no? O sea, uno puede, pues, no sé, ahora pues está Mm. muy difundido, ¿no? El mensaje de Freud o la idea esta de Freud, ¿no? Pues sí, el Edipo, Electra, lo que sea, ¿no? Pero claro, o sea, una cosa es hablarlo así, mental, ¿no? Y otra cosa es la vivencia, ¿no? O sea, como el Sí, impacto, y ese impacto, o sea, realmente te produce un quiebre, ¿no? Brutal. Exacto, sí, sí. totalmente. Es el quiebre de la conciencia. Es como, es el tomar conciencia. ¿Viste? Cuando uno hace, de repente te hace un clic y decís, ahora entendí todo y todo Mm. cambia a partir de ese momento, No, ¿no? Es, y a veces también hay que tolerar que nos ha pasado muchas veces. Se puede terminar la consulta y la persona se va y dice, bueno, sí, Ah, la sí, consulta más, no pasó nada. La sí, persona me dijo, sí, que estuvo bien. Y sí. a los 2 días te mandan un mensaje, me bajaron 5 fichas, no lo puedo creer, ahora estoy llorando, ¿no? Como a Sí, veces sí, wow. sí, el sucede después, proceso sí, es, claro, ocurre un al proceso. Sí, tiempo. sí, sí, ¿no? Y también claro, nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje también muy simbólico, muy, aunque podamos ser capaces de plasmarlo pues en cosas cotidianas, ¿no? Pero ahí tiene una fuerza a nivel del inconsciente que, igual que una constelación o igual que un sistema, ¿no? Que decíamos, pues eso no sabes cómo se va a desarrollar, ¿no? Qué filtros o qué movimientos va a tener, ¿no? Mm. Y ahí se produce algo como mágico en el sentido pues pleno, ¿no? De decir, wow, no puedo controlarlo todo y esto me posibilita el querer, el poder conocerme desde otro punto del que no estoy acostumbrado, ¿no? Tal cual, está bueno, sí. Claro, además Sí, cambia la perspectiva. no, que eso a veces revela ese presupuesto de que uno puede controlar las cosas y Claro, no solamente se trata de que no puedo controlarlo todo, sino que nunca pude controlar todo creyendo que lo controlaba y la vida me iba pasando por arriba y claro, cuánto más natural es fluir claro, con los acontecimientos de la manera más consciente, más que intentar controlar, porque otra vez volvemos al eso que decía, el condicionamiento básico, ¿no? Somos claro, seres absolutamente separados del otro, de la realidad, y eso mismo nos da tanto miedo que intentamos controlar la realidad porque puede claro, pasar cualquier cosa. Entonces, claro. todo se distorsiona, esa es la distorsión Es de Plutón, base. Claro. porque es Qué como el bueno. control, ¿no? El control
de alguna forma pretende tener todo controlado, por Sí, decirlo, sí, ¿no? controladito, sí. Controladito para que no se mueva y no pase nada de lo que no tenga que pasar según cierta perspectiva que uno tenga, ¿cómo se Claro, transforma eso en empoderamiento? Porque no hay claro, manera de salir del control si no se trabaja el propio poder, como la fuerza, ¿no? O sea, saber que pase lo que pase yo voy a poder es el claro. otro Plutón. No es el El Plutón otro del Plutón, control que claro, quiere que no pase nada, que no pueda manejar, sino el que se abre a lo que pase, pero con la seguridad o con por lo menos con la idea de que voy a poder desarrollar recursos para enfrentar eso que me angustia claro. tanto o que me da tanto miedo, ¿no? Qué bueno. Sí, ahora que hablas de Plutón, yo hace poco tuve la cuadratura de Plutón en tránsito con mi Plutón natal. Y claro, Plutón, pues sí, pues me lo iba conociendo, ¿no? O sea, tenía como una sensación de, sí, de conocernos y de saber cómo, bueno, de saber entre comillas, ¿no? O sea, cómo de utilizarlo a mi beneficio, claro, obviamente, ¿no? Como ego Ujú. que soy, ¿no? Encarnado, ¿no? Y de pronto, claro, viene esa cuadratura y me lo hizo todo trizas y dije, wow, no conocía este Plutón, ¿no? Con esta intensidad así que de pronto es como, wow, el poder, sí, me lo estás dando, pero me lo estás dando, o sea, a base de, ¿no? De, venga, va. Y de pronto, pues sí, esto que dices ahora, pues lo puedo estar, o sea, lo he podido vivenciar y digo, sí, me da poder, claro que me da poder, pero Mm, me da poder si yo soy suficientemente humilde, ¿no? O sea, me arrodillo ante este poder, porque si lo que totalmente. pretendo es hacer sombra a Plutón, ¿no? Es como, o sea, no hay lugar, no se puede, Claro. ¿no? Y es algo muy No, no, loco, sí. Es como ser un canal de ese poder. Es como saber claro, que el poder no es mío, el poder no es mío, es el poder de la vida, el poder del universo, claro, que al poder, digamos, tomar conciencia de él, ver cómo se manifiesta tanto en el control como en la entrega y demás, bueno, cómo soy un canal de ese poder. claro, No solamente para el beneficio mío, sino para el beneficio de la vida, porque ese poder es de la vida para la vida, no para claro, mí. Entonces ahí claro. es donde uno va entendiendo de qué se trata, ¿no? Es como, y bueno, es sobre, a medida que se vive, no queda otra manera de aprender que es No queda otra, no queda otra, en el ¿eh? camino, Y a los quisiéramos, ¿no? golpes. ¿No? Que quisiéramos, o sea, esto que a veces me dice alguien, pero bueno, pero si tú, pues yo qué sé, pues siendo astrólogo y conociendo la astrología, o sea, los significados de cada planeta, etcétera, vas a saber. Y digo, bueno, pues no, será que no, ¿eh? Nos encantaría, pero claro, eso es jugar a ser Dios, entonces es algo como contraproducente, ¿no? Y Y además, sí, dime. no, que creemos que nos encantaría, pero en realidad sería tan Claro, aburrido. ¿No? La claro, vida es exacto, mucho más creativa que lo que nosotros ni claro. siquiera tenemos idea, es mucho más creativa de lo que creemos. Y lo que te trae la vida, si uno lo acepta, Qué o sea, bueno. pensate hace, qué sé yo, 5 o 10 años o sea, difícilmente uno se imaginaría estar donde está ahora Sí, pensándose hace 5 o 10 años atrás. Uno diría, totalmente. por suerte, en mi caso Por diría, suerte no salió como yo por quería. suerte no salió como yo quería, Claro, total. pero si uno es muy plutoniano, dice, maldición, no tengo tanto poder para... No se transforma en el malo de las películas de ¿Cómo es ese muñequito que quiere controlar el Burns, Dr. mundo? Burns. Ah, sí. No hay otro, no es solamente de Lance. Bueno, no sé, no me acuerdo El ahora. de los Simpsons. Soy Bueno, sí, mala sí. para los muñequitos, sí. Qué bueno, sí. Bueno, sobre esto también estaba pensando, claro, hablamos, por ejemplo, de Plutón, ¿no? Transaturnino, transpersonal, pero si nos fijamos también en una luna, ¿no? En la luna, pues, en este ciclo que hace tan rápido, etcétera, ¿no? También como, aunque aparentemente pues no haya el poder, no haya, digamos, el mismo, digamos, la misma codificación, pero de alguna manera el lenguaje de la vida, ¿no? Constantemente también nos habla, ¿no? De cómo me vinculo, ¿no? O sea, este primer vínculo, esta primera luna o ¿no? Y cómo esto va teniendo resonancias, como muy bien mostráis vosotros en vuestros libros,
¿no? Por lo que he ido viendo, pues va teniendo resonancias hasta llegar al punto de que, claro, tarde o temprano te encuentras con este Plutón, ¿no? O sea, es decir, y vas pasando, y estas resonancias, claro, uno las puede, pues, yo qué sé, ¿no? Las puede vivenciar, pues, a través del vínculo, no sé, pues, no el de la madre, sino, pues, el de a los 18 años, de ese vínculo que tengo ahora tan profundo, pero es que resulta que, claro, si no vuelvo, ¿no? O sea, no me retrotraigo a ese vínculo primario, ¿no? Y veo, pues, ese tipo de poder o ese tipo, digamos, de juego, es como difícil también poder entender entonces el Plutón, ¿no? Ese mensaje al menos como experiencia, pues profunda plutoniana, ¿no? Sí, 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 por eso nosotros a veces eh, nos damos cuenta que por ahí una persona viene, no, porque quiero trabajar con este Plutón, tengo este aspecto de Saturno con Urano, qué sé yo, y uno va como entrando en la charla y termina hablando 2 horas de la Luna. Son las reacciones más básicas Sí, donde la claro, persona qué está, bueno. desde ahí está idealizando Plutón, pero desde un Mm, lugar muy infantil a veces, y uno tiene que ujú, meterse con esas cosas tan sí, básicas y esas reacciones tan necesarias y tan humanas y tan mamíferas, ¿no? sí. Y mm, también, bueno, no solamente está esa luna con esos patrones y demás, que por suerte a lo largo de la vida tenemos la posibilidad de ir trabajándola, mismo los ujú, tránsitos, ¿no? Los tránsitos de los planetas fuertes nos hacen ujú, salir a veces de esos mecanismos o nos ayudan, claro, mejor dicho, a salir. claro, Pero también pensar en que hay algo natural en el desarrollo del ser humano que tiene que ver con que primero tiene que desarrollar un ego, una personalidad sólida mm, para tolerar la energía transpersonal. claro, Entonces, muchas veces, o mejor dicho, no muchas veces, sino siempre, las energías transpersonales en los primeros tiempos de vida quedan en la sombra y mm, necesariamente tienen que quedar en la claro, sombra. Porque un niño no puede ser un claro. niño canal de Plutón y de Urano y de Neptuno sanamente porque se vuelve loco, porque Todavía no le salieron se, pelos en las axilas y ya quiere, claro. Claro, claro, no, y más allá es muy de, difícil. digamos, de lo físico, ¿no? Emocional Claro, ujú. y psíquicamente, no tiene la Pelos capacidad en las axilas psíquicas. psíquicas, ok. Pelos psíquicos de axilas psíquicas. Qué bueno el Eh, apunte. bueno, los ejemplos de Ale son así. Me Eh, encanta. Sí, sí. Tal cual. eh, entonces, bueno, cómo desarrollar una personalidad, un ego sano, ¿no? Para poder enfrentarse con las fuerzas que tienen Claro, el potencial de transformarnos. Y eso, por claro. eso se dice que la relación entre lo transpersonal y Saturno es fundamental. Nosotros Ujú. trabajamos, somos adoradores de Saturno, siempre lo decimos cada vez que nos estamos así hablando, somos adoradores de Del Saturno, club de fans de, somos perdón. creadores del club de fans de Saturno. El viejo diablo, el viejo diablo. El viejo El sabio, ¿no? El maléfico. viejo diablo Claro, que tiene más de sabio que de diablo y claro, que es gracias a Saturno, a la capacidad que tenemos de poner límites a nosotros mismos, a los demás, claro, la posibilidad que tenemos de crecer y de ser responsables de nuestra vida, ¿no? claro, Todo esto que antes estuvimos diciendo, hacerme cargo, eh, ser Sí, realista, claro. son procesos son muy procesos. difíciles. De hecho, Mm, está bueno claro. compartirles esto que hablamos antes de, ¿no? Queremos la trascendencia plutoniana, uraniana, Mm, del yo superior, lo que llamamos, pero sí, sí, estamos tan sí, condicionados por la luna. El otro día claro. hicimos un intensivo, nosotros tenemos, o sea, tenemos una formación que se hacía online, también hay Mm, algunos que son en la mm, semana con un grupo presencial, pero unas 3 veces al año hacemos como unas reuniones donde vienen todos nuestros alumnos, que las planificamos con tiempo. Y el otro día nos dimos cuenta que la reunión que habíamos planificado hace Un más de un año. año coincidía con el partido de Argentina y México, el sábado. Entonces dijimos, ¿pero qué hacemos? No, no, no. O sea, No lo podíamos suspender, estaba programado hace un año. no podemos suspender. Y Claro, si no pasaba algo del partido en el intensivo, no iba a venir nadie. O sea, No, ya nos era, habían dicho, yo era si un no se momento, ve el partido no voy. si no da el partido, yo no voy. ya, claro, Entonces, claro.
Entonces yo le digo a Vane, mirá, aprovechemos justamente para trabajar el tema de la emoción, la pertenencia, las Claro, qué bueno. identificaciones con Las desidentificaciones. la capacidad de poder Claro, desidentificarte de tu punto de vista. Todo precioso, era tipo, claro. Una consigna No, espectacular para... le digo, vamos a hacer esta consigna, mira. Van a estar todos, claro. además, en España creo que es parecido, pero en Argentina, hombres, Sí, sí, mujeres, niños, viejos, son No, no, es todos, una sí, locura la sí, total. sí. mayoría, por lo menos, son muy Sí, 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 futboleros, sí, lo sé, lo sé. muy apasionados. Entonces dijimos, mira, hagamos lo siguiente. Los primeros 15 minutos del partido, como si nada, todos hinchando por Argentina. Los segundos, vamos a tratar de dar la consigna de que se puedan desidentificar de la Mm, argentinidad, claro. ponerse con los ojos de un mexicano y ver el partido con ojos de mexicano a ver si algo cambia. A ver Ah, si hay sí. Inclusive animarse a decir ¡Viva México! sí, a ver si hay Claro, un claro, corrimiento. A ver si alguien se claro. animaba. Estamos dando Qué ideas, bueno. estamos dando ideas. Si hay un corrimiento de la percepción en base a la desidentificación. Y los Claro, últimos 15 del primer tiempo, ¿no? 45 minutos, los últimos 15, ver en forma tipo neutral, como si neutral. jugara, qué sé yo, Un Claro. yo testigo, como si fueras Dinamarca gana. Sí, sí. Sí, O sí, sea, sí. disfrutar del fútbol. Bueno, desastre total. un desastre Un la desastre. consigna. No Nadie, salió. no salió, Es Nadie muy se quiso difícil, es muy designificar del difícil, ¿no? argentino. ¿Cómo Imposible. pero No solamente difícil, pero imposible ni fue. siquiera lo imposible? intentaron. Se empezaron a matar de risa como dijera, pero ¿de qué estás No, hablando? Claro. no, ese ejercicio Qué, no qué lo hacemos boludez, entre ¿no? todos. No, qué boludez, Qué- no. Es más, correte que está por empezar el partido. Y yo Claro. digo, ok, Dios mío. es lo que somos. Está Sí, es perfecto. así. Es así. Exacto, exacto. Hay que trabajar con eso. Hay que, hay que seguir intentando. Que eso no significa no, o sea, porque también digamos, lo difícil es cómo poder sentir Claro, eh, una nutrición desde las raíces afectivas y decir, claro, bueno, o sea, vibra claro, la raíz, pero no por eso condiciona todos los claro, vínculos, las relaciones o la realidad. claro. Este es el tema, ¿no? Y ahí está la dificultad, ¿no? Como apuntabas con, pues yo qué sé, con el trabajo de la luna, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de pertenencia, pues los vínculos que hacemos, pues el primer impacto, pues es luna, ¿no? A ver cómo hace match, No, ¿no? Y claro, esto es algo súper mamífero, o sea, es algo, dime. tal cual. No, Mm. esto que me comentaste recién, que está tal cual lo dices, ¿no? La importancia de la luna, cómo hace match con todo lo demás, que otra de las cosas que nosotros no paramos de repetir es que cada carta es perfecta por sí Claro, misma. mm, Esté donde esté la luna, esté donde esté cada claro, planeta, e inclusive cada vínculo, cada sinastría, es claro, perfecto por sí mismo en tanto y en cuanto podamos como comprender qué es lo que tenemos que aprender mutuamente. No que, qué claro. suerte que tu luna está en trígono a la mía, entonces esto va Ah, para ya, siempre. claro, ¿No? Claro. No, claro, leerlo de esa manera es otra vez volver a la carta y no a las personas. claro, Entonces, claro, ¿cómo hacemos para trabajar mi luna en cuadratura a la tuya? Ponele. Porque lo claro, qué importante es bueno, el trabajo. Y qué cosas tu luna, que está en cuadratura a la mía, despierta lo que yo tengo que trabajar Claro, con mi propia claro, luna, ¿no? O sea, es como una posibilidad que me trae el otro, no una claro, desgracia. claro. Y siempre con la perspectiva, pues esto, del ser, ¿no? O sea, de este centro, ¿no? Inalterable de la carta, porque, bueno, pues en el despliegue de la conciencia de una carta, pues como decíamos, puedes tener sombras, luces, etcétera, pero ante, pues digamos, ante los retos o las dificultades que se puedan presentar, e incluso pues ante pues no sé, pues ante un buen tránsito positivo, no siempre recordar o siempre en esta perspectiva de que vuelvo al centro, ¿no? Vuelvo a mi centro, que es mi lugar al final de recogimiento, pues, Sí, 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 de de paz, conexión. ¿no? De Sí, conexión, tal ¿no? cual, sí, sí. Mm, Mm. qué bueno, Sí, además, y esto, ¿no? Como siempre, darnos cuenta de cuanto más al centro volvamos, mejor conexión vamos a tener con los demás, claro, ¿no? claro,
Claro, porque el centro es el centro que compartimos todos. Nosotros decimos, nosotros, no solamente nosotros, pero el centro vacío de Sí. la carta natal Mm, remite a la conexión con los centros de todos. Es como ese lugar claro. donde se dice tanto, todos somos uno, pero es ese lugar donde todos somos uno. Mm, Si entro en claro. ese espacio sin Mm, juicios, sin mm, formas condicionantes, sin qué bueno. diferencias, sin nada de todo eso que le ponemos con nuestras mentes Ujú, y con aquello que nos diferenciamos, en realidad nos encontramos con el otro, con los claro. otros, con la tierra, con los animales, con las Claro. plantas, con las estrellas, lo que sea, Mm, ¿no? claro. Qué bonito. No, que eso, después de todo, me parece que es lo mágico que tiene el lenguaje astrológico, ¿no? La capacidad de vincularnos, como dijo ya el viejo Trimegistos Hermes, el arriba y el abajo, el adentro y el Claro. afuera, Mm, y esa sensación claro. de unidad en la diversidad. Qué bueno. Y bueno, eso creo que cuando el astrólogo o el lenguaje astrológico te lo transparenta, Claro. bueno, hay una sensación muy hermosa de Muy conexión, hermosa, claro. sí, con la vida, Sí, digamos, y la creo que creatividad. se combina, o sea, no siempre pasa, pero cuando pasa es esto, ¿no? Se combina lo que la astrología nos muestra, ya sea a través del astrólogo o ya sea porque leí algo que me hizo mucho sentido o de Mm, repente entendí, no ujú, sé, a través de una vivencia, lo que la astrología nos revela con el momento perfecto en el que estoy abierto a tomar esa conciencia. claro. Porque uno puede estar muy cerrado a no ver de otra manera. No quiero ver Claro. nada que no se parezca a lo que yo creo. Y eso Claro. impide que uno tome conciencia. Pero cuando se encuentran, ¿no? Cuando se encuentran esa disposición y Mm, ese vaya a saber qué, porque para mí hay un misterio en la conciencia que no claro. tiene que ver con el ser Claro. humano. O sea, ¿en Total. qué Mm, momento yo tomo conciencia y me cae la ficha, me hago insight? No sé. Hay ujú, algo que yo le pregunto sí. a muchos con los que trabajan con el tema de la conciencia, qué sé yo, y hay un misterio, ¿no? O sea, Mm, voluntad personal, herramientas como la astrología y el mm, misterio. Ahí ocurre claro. el destello como de la conciencia, ¿no? De repente vi o sentí lo que nunca había visto o sentido antes. Claro. Y bueno, ¿cómo vivo con eso ahora? ¿No? Claro. Ujú, ¿Cómo vivo me di cuenta que venía comiendo animales y eso ahora me di cuenta ujú, que ya no lo puedo tolerar? Bueno, ¿cómo cambio todo a ujú. partir de esa Sí, sí. visión? ¿No? Ujú, claro. Qué Y bueno. así, o con eso Con, o con cualquier otra cosa, porque puedo decir, viví diciendo que la culpa de todas mis desgracias era mi mamá. Y de repente Mm, veo que mi mamá es un ser claro. humano, que tuvo sus Claro. limitaciones, sus problemas, que me quiso como pudo, que estoy Claro. inventando, ¿no? Un Sí, sí, ejemplo claro. Sí, sí, de sí. una persona Claro. que puede venir así, como víctima de alguien. Y de repente, con las herramientas se da cuenta de que no era tan así, que Claro. puedo ver otra cosa. Entonces, ¿cómo hago ahora para vivir de acá en adelante sin pensar que mi mamá era Claro. el problema de toda mi vida? Tengo que Sí, sí. tengo que cambiar todo, Claro. ¿no? Tengo que cambiar. Claro. Qué bueno. Bueno, pasaríamos horas, me está Sí, encantando y sois unos genios, como dicen ustedes, me encanta. Mm, bueno, gracias por el intercambio también, porque como siempre decimos, todo es vincular, así que no, claro, también lo que va se va saliendo es, creando la energía vincular también, ¿no? claro, Así que, qué bueno. Pues bueno, si os parece lo dejamos aquí y vale, encontraremos otro muy día bien, porque me he quedado con muy bien. ganas de cuando más. quieras, Sí, cuando Qué quieras. bien, a tu disposición. qué bueno, qué bien. Bueno, gracias Daniel por la invitación. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Te mando Pues un abrazo. Un vale, abrazo y pues gracias a hablamos. quienes hayan escuchado o que escucharán Exacto. Sí. después todas estas cosas que charlamos. Tal cual. Súper interesante. Bueno, un saludo. Bueno, Chao. muchas gracias. Chau. Adiós. Chao a Chao, todo el chao. mundo. Adeu. Chau, chau.